Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Como pueden ver, el día de hoy vamos a aprender a tejer estos hermosos posavasos que a la vez se convierten como unos ramos de flores. Yo lo hice con una cesta o canastita. Hice dos tipos, unas florecitas y unas de rosas. Vamos a aprender primero a hacer las florecitas y la cesta o canastita. Para el siguiente video les voy a enseñar cómo hacer el posavasos de rosas. Vamos con los materiales. Vamos a estar utilizando 80 gramos de hilo, 100% algodón de la marca Quesito de Norelli, cualquier color que tú deseas tejer las flores. También vamos a utilizar 20 gramos de hilo cotoni de Silvia, que es un grosor de 3 milímetros, que eso vamos a utilizar para tejer la cesta o canastita. Vamos a utilizar un crochet del 2.4 y del 5, tijera, marcadores y cinta métrica. Para nuestro posavasos vamos a empezar utilizando este color que es un tono palo rosa. Vamos a utilizar el crochet del 2.4. Vamos a hacer un nudo mágico, no lo vamos a cerrar. Subimos con 3 cadenas y dentro de ese nudo vamos a tejer un total de 12 puntos altos, contando con las 3 cadenas de inicio. Por aquí ya finalicé los 12 puntos altos, corroboramos. Y para cerrar el círculo vamos a hacer un punto deslizado, pero no lo vamos a cerrar con este color de hilo, lo vamos a hacer de una manera diferente porque para la siguiente vuelta vamos a utilizar otro color. Para eso lo vamos a hacer de esta manera. Para el siguiente color va a ser el tono hueso. Vamos a colocar nuestro crochet así como te lo muestro, vamos a ingresar ahí en la tercera cadena y nos vamos a quedar ahí. Vamos a cambiar de color, ahora sí con este color que vamos a utilizar vamos a hacer el punto deslizado, es decir, vamos a cerrar esta vuelta. Voy a cortar aquí el hilo palo rosa que estábamos utilizando, cortamos como para ya finalizar y con estos dos hilos vamos a hacer 2 nudos para asegurar aquí bien nuestro trabajo. Tenemos 1 y 2 nudos. Ahora sí vamos a continuar trabajando con el siguiente color, la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio vamos a realizar un punto alto. Una cadena lazada y en el siguiente punto alto de la vuelta anterior vamos a trabajar 2 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente una cadena, en el siguiente nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a repetir este patrón hasta finalizar esta vuelta. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, me queda hacer una cadena y en este último espacio 2 puntos altos ahí mismo. Una cadena. Vamos a contar de estos 2 puntos altos, vamos a obtener un total de 12. Aquí corroboramos. Una vez hecho eso, vamos a finalizar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y ya tenemos finalizada esta segunda vuelta. Para la siguiente vuelta voy a caminar aquí en este siguiente espacio con un punto deslizado y aquí en este otro con otro punto deslizado. Y ahora sí, aquí voy a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio agregamos 2 puntos altos más, que van a ser un total de 3 contando con las 3 cadenas de inicio. Una cadena de separación, nos saltamos a este siguiente espacio y repetimos 3 puntos altos ahí mismo. Nuevamente una cadena, nos saltamos a este siguiente espacio y 3 puntos altos. Este es el patrón que vamos a repetir en toda la vuelta. Aquí estoy por finalizar mi vuelta 3. Contamos que tengamos 12 dibujos, una cadena y punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Ahora sí ya tenemos finalizada esta vuelta. Voy a caminar nuevamente aquí en este siguiente con punto deslizado, en este siguiente punto deslizado y en este otro punto deslizado. Para iniciar con la siguiente vuelta subo con 3 cadenas y en ese mismo espacio voy a trabajar 3 puntos altos. Tengo un total de 4 contando con las 3 cadenas de inicio. Una cadena, nos saltamos a este siguiente espacio y repetimos 4 puntos altos ahí mismo. Una cadena, nos saltamos a este siguiente y 4 puntos altos.
Este es el patrón que vamos a trabajar en esta vuelta 4. Nuevamente aquí estoy por finalizar mi vuelta. Tenemos los 12 dibujos, una cadena y punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Aquí vamos a cortar el hilo. Este es el tamaño que yo deseo de mi posavasos como la base y que nos va a estar midiendo un total de 8 centímetros. Ahora vamos a cambiar de color para hacer como una especie de hojitas. Vamos a utilizar el color verde y vamos a ingresar en este espacio de una cadena de la vuelta, de la última vuelta que trabajamos. Vamos a ingresar el hilo, hacemos un nudo. Ingresamos el crochet y vamos a subir con 5 cadenas. Vamos a hacer en esta vuelta argollitas. 5 cadenas nos vamos a saltar 2 espacios y en este espacio en el centro un punto bajo. 5 cadenas, me salto 2 puntos, 1, 2 y en este espacio un punto bajo. Repito 5 cadenas, me salto 2 puntos, 1, 2 y un punto bajo en el espacio del punto alto y otro punto alto. Y así voy a trabajar estas argollitas de 5 cadenas hasta finalizar toda esta vuelta. Aquí ya finalicé todas mis argollitas en color verde. Aquí me falta hacer la última, hacemos 5 cadenas. Tenemos ahí los 2 espacios que nos toca saltar y aquí en esta primer cadena de inicio un punto deslizado y cerramos esta vuelta. Voy a contar mis argollitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 argollitas. Ahora voy a caminar aquí al centro de esta primer argollita con punto deslizado y aquí voy a subir con 3 cadenas. Punto alto en ese mismo espacio, una cadena, en el mismo espacio otro punto alto. Tenemos 3 contando con las 3 cadenas de inicio, una cadena, repito, otro punto alto, una cadena y un último punto alto. Un total de 5 puntos altos separados de una cadena contando con las 3 cadenas de inicio. 3 cadenas y hacemos un punto bajo en ese mismo espacio de la argolla. Aquí tenemos este primer dibujito. De esta manera. Camino a esta siguiente argollita con un punto bajo. Subo con 7 cadenas. Vamos a saltarnos a la cuarta cadena y hacemos un punto deslizado. Realizo nuevamente 3 cadenas y en esa misma argollita hago un punto bajo. Ya tenemos este segundo dibujo. Camino a esta siguiente argolla con un punto bajo y voy a repetir el primer dibujo. Subo con 3 cadenas, ahí mismo un punto alto, una cadena, ahí mismo otro punto alto y así hasta obtener un total de 5 puntos altos separados de una cadena contando con las 3 cadenas de inicio. Así de esta manera tenemos este dibujo, 3 cadenas y un punto bajo ahí mismo en esa argollita. Este es el dibujo que vamos a realizar intercalando con el otro. Me salto esta siguiente argolla, un punto bajo y repito, vuelvo a subir con 7 cadenas. Me salto a la cuarta cadena y hago un punto deslizado. 3 cadenas y un punto bajo en esa misma argollita. Estos son los 2 dibujos que vamos a trabajar en toda esta vuelta, en cada argollita disponible hasta finalizar. Por aquí ya finalicé trabajando estos dibujitos, intercalando, así es como nos va a ir quedando. Y ahora para finalizar vamos a hacer un punto deslizado aquí en este primer espacio. Aquí en este primer espacio que hicimos al iniciar esta vuelta. Aquí ubicamos bien, ingresamos y punto deslizado.
Así ya tenemos finalizada nuestra vuelta. Y voy a cortar ahí el hilo. Ahora aquí vamos a trabajar las flores, que son las protagonistas de este hermoso posavasos. Voy a utilizar estos dos tonos de rosa, es un palo rosa y un rosita más bajo. Voy a trabajar solo en estos dibujitos que te estoy mostrando. Aquí vamos a ingresar en este primer dibujito, en este espacio, ingresamos el crochet. Estamos utilizando el crochet del 2.4, recuerda que no cambiamos de crochet, seguimos utilizando el mismo. Vamos a ingresar el hilo, hacemos un nudo y vamos a hacer un punto bajo y vamos a estirar un poco el hilo. Lazada, ingreso en ese mismo espacio, estiro. Lazada, ingreso en ese mismo espacio, estiro. Y esto voy a repetir 8 veces. 8 veces repetimos esta acción tal como te lo muestro aquí. Y cerramos todos juntos y un punto bajo. Ahí está como nuestro primer pétalo. Lazada en este siguiente espacio aquí. Voy a repetir nuevamente, estiro, lazada, paso, estiro, lazada, paso. Repetimos esto 8 veces nuevamente. Y cerramos todos juntos y un punto bajo. Tenemos el segundo pétalo. Repito en este siguiente espacio el mismo 8 veces. Y cerramos todos juntos y punto bajo. Tenemos 3. En este siguiente repito lo mismo 8 veces. Cerramos todos juntos y punto bajo, tenemos 4. Y en este último espacio hacemos el último pétalo para obtener un total de 5. Cerramos todos y punto bajo. Y ahí ya tenemos los 5 pétalos ya realizados. Ahora vamos a girar de esta manera el trabajo, como voltear, para poder cerrar a este primer pétalo que hicimos con un punto deslizado, para de esta forma tener cerrado como esta florecita la base de la flor. Cierro con punto deslizado y ya tenemos ahí nuestra florecita cerrada con los 5 pétalos de base. Ahí mismo voy a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio, tal como te lo muestro aquí en ese espacio, ingreso y hago un punto alto. Un punto alto, subo con 3 cadenas y voy a ingresar el crochet por aquí, pasamos el hilo y hacemos un punto bajo. Esto es el punto picot que vamos a realizar. Ahora en este espacio entre cada pétalo, aquí ubicamos bien este espacio entre cada pétalo, voy a trabajar 2 puntos altos ahí mismo. Tenemos uno y hacemos el segundo. Y tenemos ahí 2 puntos altos. Vuelvo a repetir el punto picot, subo con 3 cadenas, ingreso de esta manera el crochet, pasamos y punto bajo. Segundo punto picot. Nuevamente sobre este pétalo aquí arribita ingresamos y hacemos 2 puntos altos nuevamente, 1 y 2. Vuelvo a hacer el punto picot, 3 cadenas, ingresamos de esta manera y hacemos un punto bajo. Vuelvo a ubicar el espacio entre los 2 pétalos, aquí este espacio, y repito 2 puntos altos ahí mismo, 1 y 2. Hacemos nuevamente el punto picot y cerramos. Esto vamos a repetir en cada pétalo y en cada espacio hasta finalizar toda esta vuelta de nuestra flor, de la base de nuestra flor.
Acá ya estoy por finalizar, hago este punto picot aquí, ingresamos. Ahí está, me queda hacer el último en este espacio, ingreso 2 puntos altos, 3 cadenas y el punto picot. Y vamos a finalizar con un punto deslizado en esta tercera cadena de inicio. Aquí ubicamos bien la tercera cadena, ingresamos y punto deslizado. Y ahí vamos a cortar el hilo. De esta manera fácil y sencilla y rápida tenemos nuestra primera flor tejida. Yo lo hice en este tono palo rosa. Como te dije, tú puedes utilizar el color que tú gustes. Aquí está nuestra primera florecita. Como pudieron ver, vamos a ir tejiendo de flor en flor. Aquí voy a esconder el hilo, aprovechar para esconder el hilo. Voy a utilizar un crochet de una punta más fina para poder ayudarme a esconder. Escondemos bien el hilo para pasar a hacer la siguiente flor. Para la siguiente flor yo voy a utilizar el color rosita, es un rosa más bajo. Yo quise combinar estos dos colores. También hice otro combinando 2 tonos de lila. Tú puedes dejar volar tu imaginación combinando colores o también puedes hacerlo de un solo color. Eso ya lo dejo a tu imaginación y a tu gusto. Aquí vamos a cortar el hilo. Y ya tenemos ahí escondido. Y vamos a pasar a hacer la siguiente flor. La siguiente flor lo vamos a hacer aquí, como te mostré en estos dibujitos. Y voy a utilizar este tono de rosa. Por aquí ya finalicé todo mi posavasos haciendo estas florecitas, intercalando 2 tonos de rosa. Y así es como me quedó. Y por aquí también, como les dije, lo hice en un tono lila combinado en 2 tonos de lila. Y la base también le hice en tono lila. Te dejo estas 2 opciones, tú puedes elegir el que más gustes. Ahora vamos a pasar a hacer la cesta o canastita donde va a ir el posavasos y que se va a convertir en un florerito. Para la cesta vamos a utilizar el hilo cotoni. Para eso voy a utilizar el crochet de 5 milímetros. Hacemos un nudo y dentro vamos a hacer el primer punto bajo. De esta manera. Ahí voy a colocar un marcador para poder saber que ahí voy a finalizar. Y dentro de este nudo vamos a trabajar un total de 8 puntos bajos. Por aquí ya tengo los 8, jalamos de esta soguita para ajustar nuestro círculo, para cerrarlo. Ahí están los 8 puntos bajos. Quitamos el marcador para finalizar esta vuelta. Y ahí vamos a ingresar y hacemos un punto deslizado. Ahí está, la primera vuelta. Subo con una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo. Vuelvo a colocar ahí el marcador. Y voy a hacer un punto bajo más ahí mismo, porque en esta vuelta vamos a trabajar aumentos en cada espacio. En este siguiente repito 2 puntos bajos en el mismo espacio. En el siguiente nuevamente 2 puntos bajos en el mismo espacio. En esta vuelta hacemos aumentos hasta finalizar. Aquí ya finalicé haciendo los aumentos. Ahí está. 2 puntos bajos en cada espacio. Para finalizar quitamos el marcador. Ingresamos aquí en este espacio y punto deslizado. Para la siguiente vuelta subo con una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo. Vuelvo a colocar ahí el marcador. Y vamos a repetir un aumento ahí mismo. Vamos a trabajar otro punto bajo ahí mismo. En el siguiente voy a hacer únicamente un punto bajo. Y en el siguiente repito el aumento. Nuevamente en el siguiente solo un punto bajo. Este es el patrón que vamos a trabajar hasta finalizar. Una vez finalizado vamos a quitar el marcador y hacemos un punto deslizado y cerramos esta vuelta. Para la siguiente vuelta subo con una cadena, en ese mismo espacio repito un punto bajo, vuelvo a colocar el marcador y nuevamente vamos a hacer un aumento. Ahí mismo repito otro punto bajo. En el siguiente hacemos únicamente un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. En este siguiente repito el aumento
Y nuevamente 2 puntos bajos separados, 1 y 2. Ahí está. Este es el patrón que vamos a repetir hasta finalizar. Un aumento y luego 2 puntos bajos. Por aquí ya estoy finalizando mi vuelta. Ahí está el aumento y los 2 puntos bajos. Aquí me toca hacer 2 puntos bajos, 1 y en este siguiente 2. Quitamos el marcador y finalizamos la vuelta con un punto deslizado. Aquí ya finalizamos con la base de nuestra cesta, que va a ser la parte baja y que va a estar midiendo un total de 6.5 centímetros. Ahora aquí, para ya tomar altura, vamos a subir con una cadena y en este mismo espacio un punto medio alto. Ahí vuelvo a colocar un marcador para saber que ahí vamos a finalizar. Para tomar altura voy a trabajar punto medio alto en cada espacio disponible hasta finalizar, sin hacer aumento, sin nada. Por aquí ya finalicé mi vuelta haciendo punto medio alto. Vamos ahí a darle forma para que ya vaya tomando la altura de nuestra cesta. Aquí voy a finalizar, quitamos el marcador, ingresamos y punto deslizado. Para la siguiente vuelta vamos a hacer lazada y vamos a trabajar punto relieve. Vamos a ingresar por detrás de este punto medio alto de la vuelta anterior, como te lo muestro, pasamos el hilo y hacemos un punto medio alto. Aquí está el primer punto relieve usando el punto medio alto. Ahí voy a colocar el marcador que nos va a servir de apoyo. Lazada en ese siguiente punto medio alto de la vuelta anterior, ingreso por detrás del crochet, pasamos y punto medio alto. Esto es el punto en relieve utilizando el punto medio alto. Esto vamos a trabajar hasta finalizar la vuelta. Por aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Como se pueden dar cuenta, ya va tomando altura de nuestra cesta o canastita. Aquí me falta hacer el último punto en relieve. Hacemos el punto y punto medio alto. Y para finalizar quitamos el marcador, ingresamos ahí y hacemos un punto deslizado. Cerramos esta vuelta. Para esta siguiente vuelta vamos a repetir el punto relieve con punto medio alto. De esta manera el crochet por detrás. Vuelvo a colocar el marcador aquí. Colocamos. Y lazada ingresamos por detrás de este punto medio alto de la vuelta anterior y punto medio alto en relieve. Vamos a repetir este patrón nuevamente hasta finalizar y también vamos a continuar trabajando vueltas haciendo este punto relieve con punto medio alto hasta alcanzar la altura que tú deseas de nuestra cesta o canastita. Aquí ya tengo un total de 11 vueltas trabajando este punto relieve. Ya tengo la altura que yo deseo. Aquí vamos a tomar la medida y me va a estar midiendo un total de 5 centímetros. Si tú deseas que sea más alto, puedes continuar trabajando repitiendo este mismo patrón. Ahora vamos a hacer en esta vuelta una disminución. En este primer ingreso como punto relieve normal, hacemos ahí, colocamos el marcador. Tenemos ahí un punto relieve. Lazada, ingresamos en este siguiente espacio y no lo finalizamos. En este siguiente punto ingreso como punto relieve y ahora sí finalizamos ambos. Ahí tenemos una disminución. En este siguiente ingreso normal por detrás y hacemos el punto relieve. En este siguiente voy a repetir la disminución, ingreso por detrás, me quedo ahí, lazada, en este siguiente ingreso y lazada y cerramos los dos juntos y ya tengo la segunda disminución. Esto vamos a repetir intercalando disminución y un punto relieve normal hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta haciendo la disminución. Aquí me queda un punto relieve normal y me queda aquí un último espacio y voy a hacer otro punto relieve normal. No importa si no nos queda parejo el patrón que estamos haciendo aquí con la disminución. Voy a quitar el marcador y ahí voy a ingresar y hago un punto deslizado para finalizar esta vuelta. Voy a subir con una cadena para la siguiente vuelta y en ese mismo espacio un punto bajo.
Ahí voy a colocar el marcador nuevamente. Vamos a hacer un borde con una especie de nubecitas. Para eso voy a ingresar en este siguiente espacio y voy a trabajar en ese mismo 4 puntos altos. Tenemos 4 puntos altos ahí mismo. En este siguiente espacio, aquí un punto bajo. Ya tenemos ahí un dibujo. En este siguiente espacio ingreso y repito 4 puntos altos ahí mismo. Cuatro puntos altos y en este siguiente nuevamente un punto bajo. Este es el patrón que vamos a repetir en todo el borde. Por aquí estoy finalizando todo el borde y ya tengo estos dibujitos que tienen en forma de nube. Ahí está. Quitamos el marcador y en ese primer espacio vamos a ingresar para cerrar. Hacemos un punto deslizado y ahí vamos a cortar el hilo. Y ya tenemos así finalizada nuestra cesta o canastita. Aquí dentro vamos a colocar nuestro posavasos que se va a transformar en un florero. Aquí acomodamos bien, vamos a esconder los hilos. Ya tenemos ahí nuestra cesta o canastita. Por aquí ya tengo mi posavasos. Aquí está, vamos a acomodarlo de esta manera. Claro que después vamos a esconder todos nuestros hilos. Pero vamos a agarrar de esta manera nuestro posavasos para convertirlo como que en un ramo de flor y vamos a ingresar aquí en nuestra cesta o canastita que le da forma de un florerito. Para finalizar voy a hacer una tira de cadenas para colocar alrededor de la canastita. Para eso voy a utilizar el color palo rosa y el crochet del 2.4. Vamos a empezar a tejer cadenas. La cantidad de cadenas puede variar, vamos a medir aquí alrededor de nuestra cesta para poder saber más o menos el largo que deseamos. Aquí, como lo estoy haciendo yo, vamos a medir alrededor, más o menos calculando que nos dé también para hacer un lazo. Una vez hecho eso, vamos a regresar haciendo punto deslizado en cada cadena que hemos trabajado. Punto deslizado para darle un grosor más bonito a esta tira. Por aquí ya finalicé haciendo el punto deslizado, cortamos aquí el hilo. Toda mi tira aquí lo voy a tomar la medida para que puedas tener en cuenta, pero esto puede variar según como tú lo desees, el largo, pero mío me va a estar midiendo un total de 38 centímetros. Ahora sí, pasamos a colocar alrededor de nuestra cesta. Aquí tenemos, vamos a realizarlo de esta manera. Colocamos la tira, ajustamos ahí, acomodamos y hacemos un lacito. Este lacito es el que le va a dar forma a nuestro florero, que le da su toque especial y bonito y que es perfecto para un regalo. Aquí está, esto le hace más especial a nuestro trabajo, este lacito. Una vez colocado, ahora sí agarramos el posavasos, tal como te lo enseñé, agarramos de esta manera, se convierte en una flor. Colocamos dentro de la canastita o cesta, acomodamos y ya tenemos ahí nuestro florerito. Yo lo he tejido en este color, en tonos rosas y también por aquí lo he tejido en tonos lila. De igual manera trabajé el posavasos, pero con la diferencia es que cambié el color de la tira, del lacito y de todo el trabajo del posavasos. Aquí también voy a acomodar dentro nuestro florero que se convierte en posavasos. Para el siguiente video tutorial te voy a enseñar a hacer el posavasos con rositas que tenemos aquí. Es el mismo diseño de la cesta, lo único que cambia es el posavasos de rosita. Espero que les haya gustado este video tutorial. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios cualquier duda. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.